Y vamos a empezar en la norma contable 10. Lo primero que se define que es arrendamiento. Arrendamiento básicamente es un contrato entre dos personas, ¿no? Pueden ser personas jurídicas o pueden ser personas naturales, mediante la cual una persona que es dueña de un activo, que es el arrendador, va a ceder su activo a otro, que es el arrendatario, a cambio de un canon de arrendamiento. Ese canon de arrendamiento es una cuota, es un alquiler, es un equivalente a un pago periódico que vas a ir pagando durante el tiempo que va a durar el arrendamiento, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de ese arrendamiento? Que primero tiene una base legal, que es el contrato de arrendamiento, que el arrendamiento o el leasing en general es una forma de financiamiento, es decir, para personas que tal vez no pueden adquirir un bien determinado, ya sea por la cuantía, etcétera, etcétera, pues prefieren arrendarlo, ¿no? Prefieren tomarlo en arrendamiento. Por ejemplo, si yo fuera un dentista, quizás que para poder operar mis servicios de dentista necesito una máquina, ese tablero, no sé cómo se llamará, creo que es una especie de estación de odontólogo en donde tienes todos los aparatos del odontólogo, tienes la silla donde se va a sentar el paciente, etcétera, etcétera. Ese activo está valuado más o menos en unos $5,000 aproximadamente. Hagamos de cuenta que yo soy un odontólogo que recién estoy empezando, recién egresado de la universidad y quizás no tengo los $5,000 en efectivo para poder costear eso, pero es un activo que yo necesito para poder realizar mi actividad de odontólogo. Entonces voy a una casa de leasing y le pido que ellos compren el equipo por mí y más bien me lo alquilen, ¿no? Me lo arrienden en un contrato de arrendamiento y, digamos, calculan el valor del bien y todo eso. Digamos, estamos hablando de un contrato de arrendamiento de unos 15 años, por ponerle un caso, y cuyas cuotas mensuales van a ser pues 150 bolivianos. Entonces, 150 bolivianos está dentro de mi capacidad de flujo efectivo. Voy a poder pagar durante 15 años los 150 bolivianos mensuales y pues pasados los 15 años, seguramente en función a las características del contrato de arrendamiento, pues seguramente voy a poder ah, adquirir la silla de odontólogo a un costo menor, o quizás ya porque sea obsoleta, que sé yo, decida ya no arrendar esa silla de dentista y más bien decida cambiar por un modelo mucho más avanzado, ¿no? Entonces, son diferentes facilidades y como se pueden dar cuenta, es una forma indirecta de financiamiento que nos permite adquirir un activo que en otras condiciones no podríamos adquirirlo por la cuantía del activo, ¿no? Y como les acabo de mencionar, una de las ventajas es de que nos protegemos contra el avance tecnológico de tal forma que el bien ya deja de ser actual, ¿no? Ya no es un bien que está al tanto de la última tecnología y pues se vuelve obsoleto. Muy bien, entonces ese es un arrendamiento en general. ¿Quién es el arrendador? Ya lo dijimos, es la persona que es la dueña del activo que se va a arrendar. Y la persona a la cual se le va a pagar periódicamente los cánones o los alquileres pactados, ¿no? ¿Quién es el arrendatario? El arrendatario es la persona igual natural o jurídica que ha suscrito un contrato con el arrendador y que a cambio de esa suscripción del contrato tiene derecho al usufructo, al uso del activo que va a ser arrendado, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de que el arrendatario tiene que pagar ciertas cuotas o cánones de arrendamiento. Siguiente concepto, el contrato de arrendamiento bueno, como se pueden dar cuenta, es el contrato legal, es el documento formal a través del cual el arrendador transfiere el derecho de uso al arrendatario, ¿no? Por un periodo de tiempo y por un alquiler determinado que se menciona en el contrato de arrendamiento. Otra definición que aparece en la norma contable 10 es la de arrendamiento financiero.
Un arrendamiento financiero es en el que se transfieren todos los riesgos y beneficios inherentes al contrato al objeto del contrato, ¿no? Y que generalmente el arrendatario ejerce la opción de compra al término del arrendamiento, ¿no? Pero la opción de compra tiene que estar claramente definida en el contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, esa es la característica de un arrendamiento financiero bajo la norma contable 10. Por otro lado, ¿qué sería un arrendamiento operativo? Es un arrendamiento en el cual solamente pagas un alquiler y al término o a la finalización del contrato de arrendamiento se devuelve el bien arrendado. Fíjense lo interesante de esto. El, la característica formal oficial de la diferencia entre un arrendamiento operativo y uno financiero es el ejercicio de compra, ¿no? O sea, si yo tengo la opción de comprar el activo, pues automáticamente vuelve a un arrendamiento financiero bajo la norma contable 10. Y si no tengo la opción de compra, es un arrendamiento operativo. Entonces, bueno, esa es la definición que nos pone nuestra norma contable local, ¿no? El siguiente concepto que mencionamos es el costo del arrendamiento, que básicamente, bueno, en este tema es importante mencionar lo que la norma menciona como valor justo, así lo menciona con esas palabras, ¿no? Y lo menciona como el valor justo, como el valor monetario por el cual debería intercambiarse el bien entre el arrendador y el arrendatario. Pero no va más allá, no menciona cómo calcular ese valor justo, si está de por medio una tasa de descuento, no menciona mucho más. Siguiente concepto de la norma contable 10, la cuota adicional, ¿no? Es el último pago adicional para poder adquirir el bien al final del contrato de arrendamiento. Es básicamente, es el ejercicio de compra. He pagado las cuotas durante 50 años y pago una cuota adicional para poder adquirir el activo. Eso es la cuota adicional. Siguiente concepto, plazo de vigencia, es el tiempo por el cual dura el arrendamiento. ¿Ok? Siguiente, el concepto de los años de vida útil estimados se refieren justamente al periodo en el cual se está prestando el servicio de arrendamiento, ya sea operativo o financiero, ¿no? Y si estamos en un contrato de arrendamiento financiero, ¿quién, ah, fíjense que hemos dicho en el contrato de arrendamiento financiero se transfieren los derechos y beneficios, ¿no? Los riesgos y beneficios, creo que lo he mencionado. Sí, riesgos y beneficios. Ok. Entonces, si se transfieren los riesgos y beneficios de ese contrato de ese contrato de arrendamiento financiero, entonces, como se están transfiriendo los riesgos y beneficios, ¿quién es la persona que va a registrar la depreciación del bien? Pues es el arrendatario, porque se supone que como se le ha transferido los riesgos y también los beneficios de este bien, pues uno de los beneficios también es poder tener un escudo fiscal de esto, y el escudo fiscal es la depreciación de este bien que representa en ese sentido también una connotación financiera para el arrendatario. En caso, perdón, más bien en contraposición, en el caso de un arrendamiento operativo, no se transfieren los riesgos y beneficios. Al no transferirse los riesgos y beneficios, pues, ¿quién es la persona que va a depreciar ese activo? Es el arrendador. ¿Ok? Eso es. Siguiente definición, bienes arrendados, básicamente el activo que se está arrendando, ¿no? Y última definición, canon de alquiler. Es el pago periódico que va a pagar el arrendatario al arrendador durante el plazo del arrendamiento. Entonces, estas son todas las definiciones que se mencionan en la norma contable 10. ¿Qué más nos menciona nuestra norma contable 10? Nos menciona cómo es la estructura del estado financiero de un arrendador, de un arrendamiento financiero y de un arrendamiento operativo. Entonces, ¿qué menciona? Dice, perdón, antes tenemos una pregunta. Dice, la vida útil para la depreciación es la misma del plazo del arrendamiento. Así es, Vladimir, es la misma del plazo del arrendamiento. Porque se entiende que
en ese plazo, si estamos, por ejemplo, en un arrendamiento financiero, solo en el plazo del arrendamiento, el arrendatario va a poder depreciar el bien arrendado. Licenciado, ¿nos puede explicar la definición de ingreso diferido por arrendamiento, que igual está en la norma contable 10, por Sí, favor? bueno, con mucho gusto. El ingreso diferido básicamente es, a ver, ¿cuál es el valor total de las cuotas que vas a adquirir en el tiempo? Lo pone como un ingreso diferido, ¿ok? Y en función a cómo vaya pasando el tiempo y el arrendador vaya cobrando el monto de las cuotas, pues va a liberar proporcionalmente lo que en un momento puso como un ingreso diferido contra un ingreso propiamente, ¿no? Que va a aparecer en el estado de resultados. Esa es la definición. No, no me gusta mucho la forma en la cual lo pone como un ingreso diferido, pero porque no toca el tema de valor de dinero en el tiempo, ¿no? Que es lo que menciona la NIF 16 para la contabilización del arrendador, ¿no? Que lo vamos a ver en un rato más ahora en la diapositiva, comparando ambas normas con sus ventajas y desventajas. Muy bien, entonces sigamos. ¿Qué menciona la norma contable 10 con relación al arrendamiento financiero? En un arrendamiento financiero, ¿cómo debería ser el estado financiero del arrendador? Dice, se da de baja el bien adquirido para otorgarlo en calidad de arrendamiento. Eso es obvio, ¿no? Digamos, si he comprado un vehículo y yo decido arrendar este vehículo, yo soy el arrendador. No, no se olvide, no soy el arrendador. Entonces, yo no puedo mostrar este vehículo si estoy arrendando dentro de mi activo fijo, ¿no? Tengo que reclasificarlo a una categoría que se llama bienes arrendados. Entonces, doy de baja el vehículo y lo pongo como un bien arrendado, ¿no? Para otorgarlo en calidad de arrendamiento. Ahora, perdón. Si es arrendamiento financiero, lo voy a dar de baja totalmente el bien, porque justamente estoy transfiriendo los riesgos y beneficios. Entonces, doy de baja el bien adquirido en calidad de arrendamiento. ¿Y qué voy a registrar en vez de este, lo que antes tenía como un vehículo dentro del activo fijo? Voy a registrar una cuenta por cobrar por el valor total del contrato de arrendamiento. ¿Ok? Lo que la norma lo define como el valor justo. Y voy a registrar también ingresos diferidos, ¿ok? Ingresos diferidos por la contracuenta, que es el valor justo del contrato de arrendamiento. Ahí se juega la paridad contable, la cuenta por cobrar contra el ingreso diferido, por el valor justo del arrendamiento, ¿no? Ahora, en la medida que yo vaya cobrando las cuotas, voy a dar de baja las cuentas por cobrar y ese ingreso diferido se convierte en un ingreso corriente que va a aparecer en el estado de resultados, ¿no? Ahí también complementando la consulta que me hacía el colega. Esa es la contabilidad del arrendador. Ahí tenemos otra pregunta que dice, si es un vehículo, tiene un arrendamiento financiero, es de 7 años, pero la vida útil es de 5 años. No, pues no. A ver, para empezar, no tendría mucha lógica arrendar a 7 años algo que va a durar 5 años, ¿no? Porque si es un vehículo, a no ser que sea una cuota significativamente menor, pero bueno, de todas formas, a ver, apliquemos el ejemplo. El vehículo, el arrendamiento es durante 7 años. Entonces, si durante 7 años voy a arrendar y por lo tanto durante 7 años voy a generar un beneficio económico de las rentas, del arrendamiento, pues también tendría que depreciar ese vehículo en 7 años. ¿Ok? No importa que la norma contable tributaria te diga, no, es que un vehículo solo se deprecia 5 años. Sí, está bien, se deprecia 5 años considerando un criterio de uso tributario de 5 años. Pero en este caso, como lo vas a arrendar durante 7 años, ese bien arrendado te va a generar beneficios económicos futuros a través de las rentas de 7 años, los alquileres de 7 años, y por lo tanto, en 7 años tienes que depreciar. Ahí se va a disparar otra vez este tema del impuesto diferido,
porque para fines tributarios solamente vas a poder depreciar tu vehículo en 5 años. Sin embargo, financieramente, como lo has dado en rendimiento, vas a tener que depreciar durante 7 años. Por lo tanto, tu valor tributario de ese bien va a ser más pequeño que tu valor financiero, pongámosle así, ya base contable versus base tributaria. Y eso te va a repercutir en un pasivo por impuesto diferido que se va a ir acortando. Primero va a crecer los 4 primeros años y los 3 restantes años para llegar a los 7 va a bajar en la medida que lleguemos a los 7 años de depreciación de ese bien arrendado. Ok, tenemos la siguiente pregunta de Danny Hill. Dice, ¿bajo qué rubro se registran esos ingresos diferidos? O sea, ¿dónde se registra? Un ingreso diferido es un pasivo, estimada Danny Hill. Es un pasivo. Entonces, dentro de los pasivos no corrientes, tienes que reflejar el ingreso diferido. Un ingreso diferido es una cuenta de pasivo no corriente. Y a medida que se va reflejando ese ingreso, dentro del año del ingreso diferido, das de baja una porción de ese pasivo para convertirlo en un ingreso corriente en la medida que se van cobrando las cuotas de alquiler. ¿Ok? Espero haber respondido a ambas preguntas, si no, pues atento también a otra consulta adicional. Entonces, esa es la contabilidad del arrendador dentro de un arrendamiento financiero bajo nuestra norma contable 10. ¿Qué va a pasar con el arrendatario en un arrendamiento financiero? ¿Cómo registra el arrendatario, la persona que está haciendo usufructo de este bien arrendado? Como se ha dado de baja, fíjense la lógica de todo esto, la lógica de espejo. Si bien ha dado de baja el bien arrendado, el arrendador, ¿quién es el que registra ahora un bien arrendado dentro de su activo? El arrendatario. ¿Ok? Entonces va a registrar una cuenta de activo que va a ir depreciando. ¿Y contra qué va a registrar esa cuenta de activo? Contra un pasivo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el bien arrendado pasa a la contabilidad del arrendatario, el arrendatario genera una obligación. Una obligación, la cual, fíjense, el activo arrendado lo va a ir depreciando. Entonces, cada vez va a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño. Digamos, en el ejemplo que me ponían hace rato, 7 años, en 7 años lo voy a depreciar. Entonces, un séptimo voy a depreciar cada año hasta llegar al séptimo año, donde va a estar totalmente depreciado ese activo. ¿Y qué va a pasar con el pasivo? El pasivo, que en teoría es a valor justo, se tendría que ir disminuyendo en la medida que yo voy pagando mis cuotas de arrendamiento. ¿Ok? Entonces, es sencilla la contabilidad del arrendador y el arrendatario. Luis Alberto tiene la mano levantada. Adelante, Luis Alberto. Dicen, en este caso, los estados financieros del arrendador, prácticamente en nuestra legislación, nosotros cuando pedimos un arrendamiento financiero a un banco o a un tipo, a una entidad de esas, ellos Sí. nos mandan un modelo contable, el cual ni se acerca a la norma contable 10. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso o cuál deberíamos aplicar? Tal vez si eso nos puede guiar, por favor. Sí, bueno, lo que pasa es que el banco lo que te da es un modelo muy parecido a la amortización de un préstamo, ¿no ve? En el que tú tienes un interés, inclusive, no se refleja el ingreso diferido que está mostrando la norma contable 10, etcétera, etcétera. Por eso es lo que les decía que en la norma contable 10 existen, o sea, no es blanco o negro, ¿no? Si te apuesto que si tú aplicas ese tratamiento contable que te menciona el banco, no necesariamente cumple con la norma contable 10 y cuando tienes tus efectos en resultados, puede ser que tengas observaciones de servicio de impuestos ante un gasto o ante un ingreso que o no es imponible o no es deducible, ¿no? Entonces, es por eso que nuestra norma pues tiene estas particularidades que no están muy claras, ¿no? Entonces, ¿qué sugeriría? Si quieres verlo desde el punto de vista tributario netamente, pues aplica la norma contable 10 a rajatabla, no apliques los asientos que te manda el banco. O si quieres ir un poco más allá, o sea, quieres ir a una contabilidad un poco más evolucionada, podrías aplicar
el esquema contable que te pone el banco, que es parecido, pero no es igual, ojo, no es igual al que te pone la NIF 16. ¿Por qué? Porque en el esquema del que te pone el banco no hay el tema de lo que es la inversión neta del arrendamiento, que ese es el criterio inicial que te pone la NIF 16 para poder calcular tu tasa de descuento, porque lo calcula a tasa de interés implícita y en función a eso se reflejan las cuotas del arrendamiento. Lo que hace el banco es calcularte el valor presente en función a tu TEA, que es tu tasa de interés efectiva. Y por eso no es igual que lo que te menciona la NIF 16. Es parecido, pero no es igual. Entonces, si vas a reflejar el esquema contable del banco, también tendrías que reflejar un impuesto diferido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vas a tener una realidad, una base tributaria y una base contable que te va a repercutir en una diferencia temporaria para ir mostrando adecuadamente tu efecto a nivel fiscal. Por si acaso, el hecho de aplicar o no el impuesto diferido ni te suma ni te cambia el, las, el pago de impuestos. Eso es bien importante, ¿no? Alguna vez en algún curso me decían, pero si aplico entonces impuesto diferido, ¿voy a pagar un impuesto diferente? No, no, para nada. El impuesto es el que se va a pagar con la norma tributaria local. El impuesto diferido es simplemente un esquema contable que sirve para reflejar contablemente las diferencias temporarias entre la normativa tributaria de un país y la normativa contable. Para eso sirve el impuesto diferido. ¿No? Es para corregir tu tasa efectiva tributaria el momento en que tú estás haciendo un análisis financiero. Ok, tengo ahí Dicen, una consulta. Sí, di- adelante. disculpe, Licen. Entonces, en este caso, yo tengo tres opciones para tratar lo que es un arrendamiento financiero, Sí, pero señor. ya sería política contable como lo trato, ¿no? Sí, Pero así es. Así es. O sea, lo malo del banco, de la opción del banco es que no tienes ah, ningún fundamento técnico para poder avalar esa posición, porque ¿qué va a pasar? Va a llegar tu auditoría y te va a preguntar, ¿y por qué has hecho este esquema contable? Ah, es que me pidió me lo dio el banco. No, no puede ser una respuesta válida, ¿no? no, Entonces, prácticamente es multa para la autoridad de empresas, ¿no? Incumplimiento de norma contable. Muchas gracias, Licen. exactamente, con mucho gusto. Jorge Teodovich tiene otra pregunta. Dice, ¿puede hacer un ejemplo en Excel del impuesto diferido, por favor, para esa variación o diferencia temporaria? Sí, tal lo podemos hacer. Primero haremos el tema del esquema contable, ¿ok? ¿Te parece, Jorge? Y después vamos a ver cómo tratamos el tema de la diferencia temporal. Tenemos ahí otra pregunta que dice, buenas noches, licenciado. ¿Podría hacer ejemplos de todos los tipos de arrendamientos? O en todo caso, ¿nos puede proporcionar un archivo donde estén estos ejemplos? Muchas gracias de antemano. A ver, cuando te refieres a todos los tipos de arrendamiento, en realidad solamente hay, bajo la normativa contable local, solamente hay dos tipos de arrendamiento, ¿no? El arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Y el esquema contable es el que les estoy mostrando en la diapositiva actual. Igual hay una diapositiva donde también se menciona este tema. Ahora, si quieres ir un poco más allá y me dices, a ver, ¿qué otros tipos de arrendamiento? Por ejemplo, el leaseback, ahí pues estamos entrando en otro tipo de terreno que ya no es la norma contable 10, sino estamos hablando de la NIF 16. Y no es que la NIF 16 menciona, a ver, el leaseback simplemente es una consecuencia adicional de un arrendamiento, nada más. O sea, pero obviamente en la NIF 16 hay muchas más casuísticas, hay muchas más connotaciones adicionales que no se mencionan en la norma contable local. De todas formas, si es que, no me acuerdo si este año hay hay la certificación en NIF. En la certificación en NIF también tengo el honor de dar clases en Bolivia. Entonces, si es que me toca la NIF 16, pues con mucho gusto vamos a hacer varios ejemplos de la NIF 16. Sin embargo,
para no dejarlos con mucha expectativa en este tema, he traído para la clase de hoy también un ejemplo de NIF 16. Es un ejemplo un poquito más simple porque para explicar es un ejemplo más complejo de NIF 16, tengo que tocar necesariamente varios conceptos que están en la NIF 16, como lo que les comentaba hace un momento, que es la inversión neta del arrendamiento. Hay que ir poco a poco para que en el ejemplo pues se entienda apropiadamente, porque si te pongo un ejemplo con todos los temas de NIF 16 de buenas a primeras, créeme que no lo van a entender y el objetivo es de que si bien vamos a traer un ejemplo de la NIF de 16, la idea es que sea simple, que se entienda y que esté dentro del tiempo que tenemos. Entonces, eso sí te puedo ofrecer con mucho gusto, estimado Yomar García. Ok, entonces, sigamos con el tema. A ver, ¿cuáles son las críticas, las críticas que se tiene del tratamiento contable arrendador y arrendatario que te pone la norma contable 10? A ver, menciona el concepto de valor justo, pero nada más. O sea, no, para el valor justo debería mencionar una tasa de descuento, no la menciona, no la menciona. La norma contable 10 no menciona tasa de descuento. Entonces, por lo tanto, tanto para el arrendador como para el arrendatario no existe el concepto de valor de dinero en el tiempo, porque no hay tasa de descuento. Eh, no sabemos a cabalidad si el concepto de valor justo es equivalente a valor razonable. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque no hay mayores directrices en esto en la norma contable local. O sea, te dice valor justo, pero nada más. O sea, no te dice cómo calcular el valor justo, no te dice cuál es el concepto de valor justo, etcétera, etcétera. Solo te lo pone como valor justo y se acabó. En cambio, el valor, si vamos al concepto de valor razonable, sí, claramente está explicado en las normas internacionales, ¿no? Es más, hay una norma específica de valor razonable que es la NIF 13. Y la NIF 13 te menciona que el valor razonable es el valor por el cual se intercambian bien un servicio entre un comprador y un vendedor debidamente informados en un mercado establecido a un determinado precio, ¿no? En criterios generales, esa es la concepción de valor razonable que te pone la norma de información financiera número 3. Otro tema a criticar en la norma contable 10 no menciona el concepto de garantías. Las garantías son parte más o menos común dentro de los contratos de arrendamiento, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando se menciona este tema de, a ver, por ejemplo, me están alquilando un departamento, ¿ok? Y dentro del contrato de alquiler del departamento mencionan que tengo que poner como parte de las condiciones una garantía correspondiente a 3 meses de alquiler y de las cuales el momento en que yo tenga que devolver el departamento, si es que yo lo he mantenido en pésimo estado el departamento y por lo tanto el dueño de casa tiene que reparar ese departamento después de lo que yo he usado, se puede descontar ese dinero de las garantías de 3 meses que le he dado inicialmente. Ese es un tema que no menciona la norma contable 10, entonces, ¿cómo podemos contabilizar ese tema si no lo menciona? Y hay varias formas de contabilizar las garantías, algunos lo ponen como pasivo, otros simplemente no lo mencionan, y el momento de que se activa la garantía recién están contabilizando un gasto. O sea, hay divergencia de criterios en la protección al respecto porque no hay un lineamiento específico en la norma contable local. Luego, otro tema que no se considera, el valor residual en caso de compra. Si bien menciona, te dice en el arrendamiento financiero, si es que hay una cuota adicional, te dice cuota adicional para poder comprar ese arrendamiento financiero y si no es operativo. Está bien, pero el valor residual tiene que formar parte dentro de ese valor justo que te pone la norma contable local y no lo menciona, ¿no? Tampoco menciona los costos directos iniciales. Por ejemplo, a ver, ahí está. Digamos que yo soy una casa de arrendamiento, ¿ok? Yo soy una empresa de que ofrezco servicios de arrendamiento y
me contrata o más bien, me pide servicios una clínica que necesita una ambulancia. Y me dice, por favor, arréndame una ambulancia. Si yo voy a Toyota, voy a poder comprar una ambulancia. No hay ese vehículo a la venta, ¿no ve? ¿Qué hay? Hay un minibús, hay una camioneta, hay quizás una vagoneta equivalente a una ambulancia, que yo la voy a comprar, la voy a adquirir como un activo fijo, pero digamos que estoy comprando una vagoneta, ¿ok? La vagoneta yo la tengo que adecuar, la tengo que pintar, tengo que ponerle ciertas características para que funcione como una ambulancia, etcétera, etcétera. Quizás tendré que quitarle un par de asientos atrás para que pueda entrar una camilla. Y hay costos directos iniciales que yo como arrendador estoy insumiendo para poder arrendarle la ambulancia a la clínica. ¿Esos costos directos iniciales te los menciona la norma contable 10? No, no te los menciona. Entonces, ¿cómo los tratan? Hay empresas que lo ponen como gasto. Hay otras empresas que deciden activarlo. Y lo chistoso de esto es de que activan esa parte, los costos directos iniciales, y dan de baja el bien arrendado. Entonces, es como que te quedas con la pata de una mesa que no tienes. No tiene mucho sentido. Entonces, igual hay divergencia de criterios en la profesión. ¿Por qué? Porque no lo menciona este aspecto la norma contable 10. Otro tema que no menciona es el costo de ventas del arrendador, ¿no? Es decir, todas las erogaciones propias para poder prestar el servicio de arrendamiento. Todo el sistema de costeo variable que es propio de una empresa de leasing que tiene que ofrecer este tipo de servicios a clientes que se animan por bienes en arrendamiento, ¿no? Tampoco lo menciona este tema la, la norma contable 10. Y bueno, ese sí está adecuadamente mencionado en la norma contable internacional, la 16, ¿no? Jorge Teodovich levantó la mano. Jorge, adelante. Le hice una consulta cuando usted mencionó el tema de que la camioneta, esa que preparan, la acondicionan y solamente una parte no la contabilizan. ¿Cómo sería? Como lo correcto es que lo manden, que lo activen, ¿cierto? Porque oye, el activo. Sí, lo que he visto, a ver, ¿qué he visto en la práctica? Algunos lo activan como parte del costo del vehículo, ¿ok? Y eso es lo que dan de baja el monto total y después ya menciona la cuenta por cobrar por el equivalente al valor de la ambulancia, ¿no? O sea, incluido las mejoras. Pero Y si yo me presto plata, disculpe ese interés, igual forma parte. no, no necesariamente. A no ser, pero dices, ¿te prestas plata para poder adquirir el activo? Sí, dicho interés lo Ah, puedo. pero no. Te- ¿Qué pasa con eso? Vamos a salir un ratito del tema de arrendamiento, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo me estoy prestando dinero para poder construir o adquirir un bien, un activo fijo, o lo estoy construyendo? En este caso es una especie de construcción, la ambulancia, ¿no? Porque me estoy prestando para comprar el vehículo y para todas las adecuaciones de la ambulancia. Es una especie de activo en construcción. Si estuviéramos en NIF, eso bajo la NIC 23 de costos sobre préstamos, eso, esos intereses califican como un activo apto. ¿Por qué? Porque si es que no habría la necesidad de comprar el bien, no te financies. Ese financiamiento tiene el único fin de comprar el activo, la vagoneta y readecuarla para que se convierta en ambulancia. Entonces, si estuviéramos en NIF, podrías activar esos intereses, ¿ok? Sin embargo, en la normativa local no hay un lineamiento específico y lo malo de que si lo activas es de que, ok, puedes decir bajo la norma contable 1/2012, los intereses ya no lo voy a registrar en gasto, lo voy a registrar como un activo y lo voy a ir depreciando en función al tiempo del activo. Perfecto, si es así, igual vas a generar una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque tributariamente tienes intereses para hacer deducidos de tu IUE, pero esos intereses no van a aparecer en tu estado financiero. ¿Por qué? Porque lo has activado. Entonces ahí te genera tu diferencia temporaria, eso te genera un mayor control, esos, y esos intereses
Eh, Juan Daniel Romero, le pido que por favor silencie su micrófono porque está perjudicando la clase. Creo que lo está botando a su perro, pero por favor, estimado Juan Daniel, muchas gracias. Ok, entonces les decía, si lo haces de esa forma, cumpliendo la NIC 23, vas a tener un tema de control adicional por la deducibilidad de esos intereses que solamente lo vas a poder deducir en tu anexo 7, 8 y 9 para fines tributarios, pero no lo vas a tener en la contabilidad. Entonces te genera un poquito más de complicación. No lo aconsejaría, pero se puede hacer. Se puede hacer. Espero haber respondido la pregunta. Tengo otra pregunta. A ver, ¿qué dice? Lick, el arrendamiento financiero sería leasing, ¿verdad? ¿Y cómo sería la aplicación contable para leaseback? Sí, el arrendamiento financiero es leasing, sí, exactamente. Y el leaseback es un arrendamiento desde el otro lado, ¿no? Básicamente, lo que pasa es de que uno compra un bien, lo arrienda y al final el arrendatario es el que te vuelve a arrendar el bien. Es un juego de ida y vuelta nada más el leaseback. No es más que eso, el tratamiento contable. Es como que le das la vuelta y lo que en un momento funges como arrendador, te vuelves arrendatario. En pocas palabras, ese es el leaseback. Tengo, creo que la mano levantada de alguien, ¿no? Ok. Luis, Luis, era Luis, el tema de adelante. la norma internacional, la 23, ¿no? Sí, Ahora, el tema de establecer si es un activo apto o no, ese pues ajá, tiene que transcurrir un tiempo amplio para que sea definido, ¿no? Como activo apto. sí. Entonces, al no cumplir eso, la ambulancia, porque no te va a durar 3 meses en el taller, ¿no ve? Aunque el fin haya sido el préstamo para la ambulancia, no se podría definir como que la mejora o el cambio de una camioneta a ambulancia va a ser activo apto, entonces no se podría en ese caso activar el interés, ¿no? Costos por préstamos. Sí, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que se cumpla un interés como un activo auto bajo la NI 23. Es correcto el criterio, estimado Luis. Ok, vamos entonces. Ya hemos mencionado las desventajas del estado financiero del arrendador y del arrendatario bajo la norma contable 10. Ahora vamos a pasar. Sí, ya está. Ese es el arrendamiento financiero. Vamos al arrendamiento operativo, que es mucho más simple. ¿Cómo va a reflejar? Recuerden que el arrendamiento operativo se caracteriza porque no se transfieren los riesgos y beneficios, ¿no? Eso es lo que menciona entre comillas la norma contable 10. ¿Qué se menciona o cómo se refleja el arrendamiento operativo desde el punto de vista del arrendador? El arrendador primero no da de baja su bien, ¿no? Y como no da de baja el bien arrendado, ¿quién tiene que depreciar ese bien arrendado? Pues el arrendador. ¿Ok? Y en el tema de las cuotas de arrendamiento, pues es bien sencillo. Lo que tú vas a hacer es reflejar una cuenta por cobrar contra un ingreso, o, digamos, ya directamente efectivo contra el ingreso, pero el alquiler cobra el alquiler por ingreso, se va a ir reflejando periódicamente conforme se vaya cobrando, ¿no? Por parte del arrendador. Solamente tienes una cuenta de ingresos, en criterios simples. ¿Qué va a pasar con el arrendatario? El arrendatario, así como el arrendador refleja periódicamente un ingreso, el arrendatario periódicamente va a reflejar un gasto, un alquiler común y corriente, ¿no? Un gasto operativo y cada mes paga su cuota, cada mes contabiliza su eh, gasto de alquiler. Es bien sencillo el tratamiento contable del arrendamiento operativo para ambos, para el arrendador y para el arrendatario. ¿Cuáles son las eficiencias o las desventajas de este tratamiento, ya comparando con la norma internacional? Primero, el tema de los costos directos iniciales. Lo que les decía, caso de ambulancia, tampoco se menciona, no menciona nada la norma cómo tratar en un arrendamiento operativo. Otro tema, a ver, y esta es una de las razones por las cuales
se ha cambiado el enfoque de arrendamiento de la norma contable 10. Ah, un tema más importante que creo que lo puse en la diapositiva anterior. Fíjense, y esa es la puerta que habla del área gris dentro de la norma contable 10. Fíjense lo que dice en el área, en la parte azul. Dice, cualquier otra operación de arrendamiento no considerada en la norma contable 10 será tratada según la NIC 17. Así lo menciona nuestra norma contable 10. La NIC 17 ya no existe, señores. Ha sido derogada por la NIF 16. Entonces, fíjense, de manera indirecta nos abre la puerta para la NIF 16. Lo malo de eso es que nos abre la puerta a medias, ¿no? Porque si, por ejemplo, estamos tratando el caso de la ambulancia, es un costo directo inicial, no tiene mucho sentido, pues, que aplique el costo directo inicial con la NIF 16 y el resto del arrendamiento lo aplique con norma contable 10, ¿no? Eso sería una ensalada, un Frankenstein de aplicación de normas y obviamente no tiene mucho sentido. En cambio, en operaciones como del leaseback, en donde no te menciona absolutamente nada la norma contable 10, pues sí tienes una puerta abierta para aplicar la NIF 16. ¿Ok? Eso quería hacer un paréntesis que me olvidé mencionar hace rato. Eh, ¿Qué, Uy, mi batería se está apagando. Deme un segundo, por favor, mientras conecto con el cargador. Más bien tengo cerca acá el enchufe. Un segundo, por favor, porque si no nos quedamos sin clase. Ok, ahora sí. Digamos. Entonces les decía, una crítica dentro del arrendamiento operativo no menciona costos directos iniciales. Luego, ¿qué pasa con la contabilidad del arrendatario? Fíjense que desde el punto de vista financiero, una característica o una ventaja del arrendamiento operativo es que, como les he explicado en el caso eh, del ejemplo del dentista, un arrendamiento es una forma de financiamiento, solo que no dice financiamiento como tal, pero es un financiamiento implícito. Les ponía, ¿no? El caso de este dentista que no puede comprarse su silla de $5,000 y que por lo tanto tiene que arrendarla. O sea, prefiere pagar cuotas de 150 bolivianos durante 15 años para tener su silla. Esa es una forma de arrendamiento. Es como si alguien hubiera prestado el dinero, los $5,000, y estuviera pagando una cuota de préstamo de 150 bolivianos al mes. ¿Ok? Entonces, fíjense, es una forma de financiamiento que no aparece en el balance general. Si ese dentista saca un préstamo para comprarse una casa, cuando le hagan la evaluación en Infocred, en el área de riesgos, pues no va a tener, va a estar limpio, no va a tener ningún crédito, pero indirectamente lo tiene, ¿no? Lo tiene con el arrendamiento. Entonces, eso es lo que les pasaba a las aerolíneas. Las aerolíneas eran un negocio, ustedes saben lo que es una aerolínea, ¿no? Es un negocio de aviones en donde te llevan a diferentes partes del mundo, te ofrecen el servicio de viaje en avión. Eso es una aerolínea. Pero lo interesante de las aerolíneas es que las aerolíneas no tenían naves, no tenían aviones como activo fijo. Todos sus aviones los contrataban en arrendamiento, es decir, los alquilaban. Los alquilaban y de esa forma prestaban el servicio de, eh, de aviación, ¿no? De viajes en avión. Entonces, las aerolíneas tenían financiamientos por montos grandes, pero son esos financiamientos implícitos que les digo y no aparecían en ningún lado del balance general. Es por eso que hacen este cambio interesante entre la NIC 17 a la NIF 16, en la que dicen, momento, bajo la NIF 16, ahora esos arrendatarios que antes no reflejaban ese financiamiento, lo van a reflejar. Y por eso aparece el pasivo por arrendamiento dentro de la contabilidad del arrendatario. Y ese es el ejemplo que también les he traído a la clase de esta noche. Tengo una consulta, dice Johnny. Si en el arrendamiento financiero la propiedad jurídica
la mantiene el arrendador hasta ejercer la opción de compra. Las adecuaciones al activo para uso no son deducibles para fines tributarios, ¿correcto? Sí, lamentablemente nuestra normativa local en eso es bien, bien sesgada. Es así, no te lo va a aceptar eso. Es cierto eso. ¿O es posible deducir mejoras a bienes de tercero? No. No, a no ser, ah, no sé bajo qué concepto lo podrías poner. Tendrías que ponerlo como un gasto corriente, ¿no? Tal vez no hacer mucho hincapié a qué se refiere la mejora, ¿no? Pero veo un área gris en eso. Tampoco, siendo abogado del diablo, tampoco te lo prohíbe la normativa tributaria. Tampoco te lo prohíbe. ¿Por qué? Porque para que un gasto sea deducible, ¿qué tiene que tener? ¿No? O sea, no estás incumpliendo, no es como, por ejemplo, una depreciación de un bien revaluado. Ahí claramente te dice, las depreciaciones de los bienes revaluados no serán deducibles, te lo pone, ¿no? El 24051. Entonces, esa depreciación no la puedes deducir. Pero en este caso, no hay algo específico en la ley donde te diga, las mejoras de bienes de terceros no van a ser deducibles. No te lo menciono, a no ser que esté equivocado. No soy especialista tributario, por si acaso, pero en mi poco conocimiento de la norma tributaria, creo que no hay nada específico en eso y por lo tanto, hasta cierto punto podría ser deducible. Así es. Espero haber respondido la pregunta, Johnny. No soy especialista en impuestos, pero sí soy especialista en IF. Ok, continuemos entonces. Entonces, bueno, estábamos hablando justamente de cómo se refleja el arrendatario su situación financiera en términos de apalancamiento, ¿no? Que ahora con la NIF 16 sí aparece un pasivo en la contabilidad del arrendatario a pesar de tomar un arrendamiento operativo, a pesar de eso. Ok, entonces, bueno, esto es un poquito más, es un poquito repetitivo. Ah, no, esto es NIF 16. ¿Cómo se menciona o cómo se refleja, cómo refleja el arrendador el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo bajo la NIF 16? Bajo la NIF 16. Primero, si es que estamos ante un arrendamiento operativo y por lo tanto se transfieren los riesgos y beneficios, en un arrendamiento financiero el arrendador va a dar de baja el bien de forma muy parecida a lo que pasa en la normativa contable local. ¿Ok? Y va a reflejar una cuenta por cobrar. Pero la cuenta por cobrar en función a qué? ¿Cómo va a calcular? En función a la inversión neta del arrendamiento. Y para poder calcular la inversión neta del arrendamiento, necesitamos la tasa de interés implícita. La tasa de interés implícita es la que va a igualar el valor razonable de ese bien arrendado con las cuotas que se están pagando, tomando en cuenta garantías, valor residual, etcétera, etcétera, ¿no? Y los costos de venta asociados, por eso se llama inversión neta en el arrendamiento. ¿Ok? Entonces, en ese equivalente, tu cuenta por cobrar es una cuenta por cobrar a valor razonable con todas las de la ley, bajo la NIF 16, en un arrendamiento financiero. ¿Ok? Y en función a eso, se va dando de baja la cuenta por cobrar a medida que vas cobrando tus cuotas de arrendamiento, registras tus ingresos, ¿ok? Y de esa forma se va reduciendo tu cuenta por cobrar. Así es como reflejas en manera general los arrendamientos financieros desde el punto de vista de arrendador, hablando en NIF. ¿Ok? ¿Y cómo reflejas el arrendamiento operativo? Si estás ante un contrato de arrendamiento operativo y eres el arrendador, tus activos van a permanecer en tu balance general, en tu estado de situación financiera y los vas a depreciar. ¿Ok? Y generalmente, los ingresos del arrendamiento operativo para el arrendador se van a reconocer en una base lineal, a no ser de que se establezca otro criterio de la cual se refleje de mejor forma el curso o el nacimiento de los ingresos en el tiempo. Pero en casi la mayoría de los casos es
es lineal el tema, ¿no? No hay mucho que escribir al respecto en eso. No hay mucho que inventar, si vale el tema. Entonces, ese es el criterio. Así refleja el arrendador si es financiero o si es operativo bajo NIF 16. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Dicen, creo que no hay muchos casos de arrendamiento financiero en Bolivia, ¿no? O hay, no he visto. No, más bien hay bastantes. Todas las empresas de leasing son las que fungen como arrendadores y por lo tanto los que toman, claro que sí. También estamos hablando de arrendamientos financieros. Sí, señor. Sí las hay. Depende del sector en el que te estés abocando. Claro que sí la hay. Ok, continuemos entonces. Por ejemplo, a ver, me tocó ver una empresa eléctrica que tomó en arrendamiento financiero un grupo electrógeno. ¿Qué es un grupo electrógeno? Un grupo electrógeno hace cuenta que tienes un transformador, pero del tamaño de un baño pequeño. ¿Y que, para qué te sirve el grupo electrógeno? Si la luz se apaga, ¿ok? Tu grupo electrógeno se levanta y te levanta la energía en toda la instalación. Entonces, comprenderás que un grupo electrógeno no es barato. Por lo tanto, conviene tomarlo en arrendamiento financiero. Solamente como ejemplo, ¿no? Ok, entonces eso es con el arrendador. Vamos ahora al arrendatario. En el arrendatario, si estoy ante un arrendamiento financiero o arrendamiento operativo, no importa, no interesa. La clasificación es meramente legal, es decir, en tu contrato va a decir si es arrendamiento operativo o es financiero. Pero para el universo o perdón, para la perspectiva del arrendatario, bajo NIF 16, la contabilización es exactamente igual. Exactamente igual. Este es el boom de la NIF 16. Esto es lo nuevo que trae la NIF 16 en comparación a la antigua NIF 17 de arrendamiento. Entonces, ¿cómo va a reflejar el arrendatario el arrendamiento, ya sea operativo o financiero? ¿Cómo va a registrar? Primero, claramente tiene una obligación. Entonces, va a reflejar un pasivo por arrendamiento. ¿Ok? Luego, en la medida que vaya pagando esas cuotas de arrendamiento, ese pasivo va a ir disminuyendo. Y el monto del pasivo, lo que vas a pagar, más los costos directos iniciales, más posibles costos de desmantelamiento, todo eso lo vas a registrar contra una cuenta de activo, contra una cuenta de activo que se va a llamar activo por derecho de uso, activo por derecho de uso. En inglés es el Right of Use Asset, ROU, se abrevia. Entonces, este activo por derecho de uso es algo nuevo que nunca registró antes el arrendatario, ahora lo tiene que registrar bajo la NIF 16 y va a ser equivalente a la porción del pasivo que vas a pagar a valor presente, ¿ok? Descontado a dos opciones de tasa de descuento. Si puedes identificar la tasa de valor razonable, es la tasa de interés implícita. Pero noticias, señores, en la mayoría de los casos no se puede determinar la tasa de interés implícita y la norma lo sabe. Por eso te pone la segunda opción, tasa de interés incremental, que es básicamente una tasa de mercado de una tasa equivalente para poder llegar a ese valor razonable del pasivo por arrendamiento. Entonces, el pasivo por arrendamiento se calcula a valor presente, en palabras sencillas, y después lo vas descontando, lo vas disminuyendo mediante el método del costo amortizado. El costo amortizado, señores, es un tema que aparece muchas veces en la NIF. Muchas veces aparece en NIF 16 con arrendamientos, aparece en propiedad de inversión con NIF 40, aparece en pasivo por regulación ambiental, aparece, por supuesto, en instrumentos financieros, aparece bueno, ahorita bueno, ya les he mencionado 4 casos, aparece en muchas NIF, en muchas NIF. Y el costo amortizado justamente es uno de los conceptos que vale la pena aprender y aprender bien, ¿no? En un momento más les voy a mencionar por qué hago hincapié en el costo amortizado. Ok, entonces, ya les he explicado lo nuevo de la NIF 16, este boom de la contabilidad del arrendatario. ¿Qué va a pasar después?
del activo de derecho de uso. Les dije, el activo por derecho de uso se tiene que depreciar durante el tiempo del arrendatario. Entonces vas a registrar una depreciación acumulada. Y ese activo por derecho de uso lo puedes evaluar como costo o como valor razonable, ya sea bajo un NIC 16 como propiedad, planta y equipo, o si es que, no es muy común, pero si es que vas a valorar ese activo por derecho de uso a valor razonable, estás ante una, sí, generalmente debes tener ese activo por derecho de uso como resultado de una propiedad de inversión, ¿no? Ahí simplemente a alguien tal vez se le ha cruzado los cables y ha dicho, a ver, cuál propiedad de inversión que no sé qué? Básicamente es que tú tienes un activo a ver, hagamos lo siguiente. ¿Se acuerdan del ejemplo del dentista que en vez de comprar la silla de $5,000 ha decidido arrendar la silla? Perfecto. En vez de usar la silla para atender el negocio de dentista, más bien arrienda dos sillas, ¿ok? La primera silla es para utilizarla él, y eso ya saben cuál es el tratamiento, no hay un tema más que hablar. Pero la segunda silla no es para él, sino es para su amigo dentista. Y le dice, a ver, yo te voy a arrendar te voy a subarrendar esta silla. Entonces, en ese caso, esa silla, ese activo por derecho de uso, se convierte en una propiedad de inversión, en cuyo caso, el activo por derecho de uso se tiene que valorar a valor razonable como una de las opciones de la NIC 40. ¿Ya? Eso simplemente haciendo un paréntesis para que no se quede en el aire esa figura. Entonces, eso pasa con el activo por derecho de uso. ¿Qué pasa con el pasivo? El pasivo va a ir registrando un interés financiero por el valor de dinero en el tiempo y va a ir disminuyendo a medida que se vayan pagando las cuotas de arrendamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de contabilizar bajo NIF 16 para el arrendatario. Sé que esta última parte les ha generado un poco de confusión y es por eso que se trajo un ejemplo. El ejemplo, tómale una foto por favor al ejemplo, porque vamos a ir a Excel y voy a necesitar los datos que están en la diapositiva. Vamos a leer mientras están tomando la foto. Dice, se arrienda una oficina comercial bajo un contrato de 4 años en los que se paga cuotas anuales de 110,000. Si se optaría por comprar la misma oficina mediante un financiamiento bancario, el banco ABC aplicaría una tasa de interés del 7% anual. Esa tasa de interés del 7% anual es la que les mencionaba como tasa de interés incremental bajo la NIF 16. Dice, se pide realizar los registros contables y cálculos financieros para el arrendatario considerando los lineamientos de la NIF 16. Perfecto, entonces ya tenemos todo. Ahora sí voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir un Excel. Ok, aquí tenemos si lo haremos en el mismo Excel que les estaba mostrando hace rato. A ver, ya lo deberían poder ver. ¿Lo pueden ver? ¿Me confirman, por favor? Señores, a ver, tengo un comentario en el chat. Me dicen, sí, ahora sí, perfecto, ahora sí. Ok, gracias a todos los que me han respondido. Y aquí abajo lo voy a hacer, ¿ya? A ver, ¿qué dice el enunciado? Voy a volver al enunciado. Dice, sería en una oficina comercial o un contrato en los que se paga cuotas anuales de 110,000. Ok. Y es un contrato durante 4 años. Entonces tengo el año 0, el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Perfecto. Ya. Ahora, estoy pagando cuotas mensuales de 110,000, ¿no? A ver, falta un cerito. Ya. Tengo 4 cuotas. Son cuotas anuales, perdón. Son cuotas anuales de 110,000. Ya. Tenemos una tasa de interés incremental del 7%. Perfecto.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es calcular el valor presente de esto. Mi Excel, por si acaso mi Excel está en inglés, pero lo que yo estoy poniendo como PB en tu Excel en español es BP mismo. O sea, ¿qué significa PB? Present Value. En español es valor presente, es al revés la letra, pero la fórmula es idéntica. ¿Cuál es la tasa que estamos manejando? La tasa es del 7%. ¿Ve? ¿Cuántos periodos estamos descontando? 4 periodos. ¿Y cuántos son los pagos? Los pagos son estos. ¿No? ¿Ve? ¿Qué pasó? No, ¿por qué me sale espila? No debería salirme espila. A ver, veremos qué cosa hice mal. Ah, eso. No, lo que pasa es que no tengo que poner pues el tema de las... A ver, en payment solo el pago no son todos, son pagos de 4 años de 110.000, ¿no? Entonces 110. Ahora sí. Entonces el valor presente de la obligación es 372.593. Ya. ¿Para qué sirve esto? El arrendatario va a reflejar un activo por derecho de uso, es una cuenta de activo, por este valor, por el valor de los 372.000, contra un pasivo por arrendamiento, por el mismo valor, los 372.593. Ok, ese es en el momento cero. ¿Y ahora qué hago? El activo por derecho de uso, al final de cada mes, se tiene que depreciar. Entonces voy a poner depreciación, activo por derecho de uso, ¿ok? Contra depreciación acumulada, activo por derecho de uso. Como el contrato es de 4 años, pues es fácil calcular la depreciación, ¿no ven? Los 372 dividido entre 4. O sea, cada año voy a reflejar una depreciación de 93.148. Esto lo voy a hacer todos los años. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada, ¿no? Por 93.148. ¿Qué voy a hacer con el pasivo? ¿Cómo el pasivo lo voy a ir bajando? Para eso necesito el famoso costo amortizado. ¿Ok? Costo amortizado, tengo un saldo inicial, tengo un interés. Ah, caramba. Ya. Tengo un flujo de efectivo, tengo un saldo final. ¿Ya? Mi saldo final es los 372.000 en el año cero, ¿no? Y en el periodo más. Año uno, año 2, año 3, año 4. Entonces mi saldo inicial es este, los 372.000. No, no lo pongamos así para no confundir con él. No tiene sentido el año cero. Ya. El interés es justamente el 7% del saldo inicial. Entonces, mi interés va a ser 26.081. Mi flujo de efectivo es lo que voy a pagar la cuota, ¿no? Los 110.000. Y mi saldo final va a ser pues la sumatoria de los tres anteriores. O sea, va a ser 288.674. Mi saldo final del año 1 es el saldo inicial del año 2. Voy a hacer exactamente lo mismo. El interés es el 7% que les comentaba.
El flujo de efectivo sigue siendo, en todos los casos, los 4 años son los 110.000. Yo se lo voy a poner evidentemente como un número frío. Y el saldo final es la sumatoria, ¿no? Lo que les decía, 198. Y así lo voy a ir construyendo para los 3 años, ¿no? El saldo final del año 2 es el saldo inicial del año 3. El interés igual es el 7% del saldo inicial, ¿ok? La cuota, lo que voy a pagar en flujo de caja es 110.000 igual. Mi saldo final es la sumatoria de los tres anteriores, ¿no? Y finalmente, para el cuarto año, mi saldo inicial es el saldo final del año previo. Mi interés es el 7% del saldo inicial. Flujo de efectivo sigue siendo los 110.000 y el saldo final es cero. ¿Eh? Por eso se llama costo amortizado, porque se amortiza perfectamente. ¿Y ahí para qué me sirve toda esta vaina del costo amortizado? Para poder amortizar mi pasivo financiero. Pasivo financiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tema eh, del pasivo, ¿no? Yo tengo un interés en cada cuota, yo tengo que reflejar gasto por interés, una cuenta de resultados, ¿no? En este caso, un gasto por interés. ¿Cuánto es el interés del primer año? Esto va a ser al final del año 1. El gasto por interés va a ser pues 26.081. Estoy pagando también el pasivo, entonces como estoy pagando el pasivo, pasivo por arrendamiento, lo pongo al debe porque estoy pagando esto, ¿ok? Y básicamente mi cuota, perdón, mi porción de capital es 83.918 contra efectivo, ¿no? Digamos que estoy pagando en efectivo la cuota. Fíjense que mi cuota son los 110.000 clavados. Entonces esto lo voy a hacer los 4 años. Y el pasivo por arrendamiento, ¿cuánto va a terminar? En cero. Entonces de esa forma es como yo voy a ir amortizando mi pasivo por arrendamiento y reflejando también el interés financiero de haber registrado a valor presente el pasivo.